Ser vegano es ser saludable porque la proteína animal es mala. Todos deberíamos suplementar proteína. Todas las proteínas son iguales. Vamos a resolver todo esto porque son mitos que están constantemente en la mente de las personas. En un macronutriente tan importante como es la proteína, fundamental para muchos procesos. Entonces quédate en este video en el que veremos todo lo que tienes que saber acerca de las proteínas. Arranquemos desde lo fundamental, ¿qué es una proteína? Lo primero que tengo que decirte es que químicamente, no te aburras, ya va a seguir la parte interesante, químicamente son moléculas que forman aminoácidos unidos entre sí. Esos aminoácidos se van enrollando en ciertas cadenas y van a ser parte de tu estructura, por ejemplo el colágeno, por ejemplo tus huesos, por ejemplo tu piel, y hacen una serie de funciones supremamente importantes a nivel inmunológico y como mensajeros. A través de las proteínas se sensan qué elementos hay que puedan atacar a tu cuerpo o qué moléculas hay para que se comuniquen tus células y hagan las funciones que ellas saben hacer. Aunque esto es un poco de bioquímica, no necesariamente tienes que entenderlo, pero lo que sí debes saber es que las proteínas, todas ellas, están formadas por aminoácidos, que son como esos ladrillos de construcción. También podemos verlo como estas fichas de Lego con los que se hace un juego de Lego. Es decir, cada aminoácido se une linealmente con otro y van formando proteínas, y esa secuencia de aminoácidos es lo que hace que una proteína tenga una u otra función. Entonces ya te imaginarás que sin ladrillos no se puede construir una casa, es decir, sin aminoácidos no puedes construir tus proteínas. ¿De dónde sacamos esos aminoácidos? Precisamente de la proteína que consumimos. ¿Qué proceso surte esta proteína? Entra en nuestro estómago, la masticación es sumamente fundamental, poder degradar en pequeños pedazos la proteína que consumimos para que en el estómago, a través de unas tijeritas moleculares que se llaman pepsinas, cortan esas cadenas de aminoácidos y los van poniendo más disponibles para poderse absorber a nivel del intestino. En el intestino se absorben tanto aminoácidos individuales como lo que llamamos dipéptidos, es decir, dos aminoácidos junticos, o a veces también tres aminoácidos juntos. Aquí es importante mencionar que esto es un cambio de paradigma gigante, porque antes se pensaba que únicamente podíamos absorber aminoácidos individuales, hoy sabemos que no. En este canal hemos hablado múltiples veces de cómo la inflamación hace que también sea difícil para nosotros absorber y asimilar ciertos nutrientes, y en la proteína tiene mucho sentido, porque si se ponen a pensar, es lo más caro que tenemos en el mercado, pero también podemos estar consumiendo alimentos proteicos que no vamos a absorber. Entonces, de los procesos inflamatorios va a depender qué tan eficiente es la absorción de este tipo de nutrientes. Esto nos lleva a pensar en dos conceptos supremamente importantes. Uno es cuánta proteína necesito, que vamos a responder esa pregunta al final del video, y otro es el concepto de digestibilidad. Esto me lleva a pensar en dos conceptos que empiezan a armar este mapa mental de nutrición. Uno es cuánta proteína necesito comer diariamente, lo responderemos más adelante, y el otro es la digestibilidad, es decir, no todas las proteínas son iguales porque no todas se digieren de la misma forma. Hay algunos componentes que hacen parte de ciertos alimentos proteicos que impiden que los absorbamos correctamente. Para tener la proteína que necesitamos diariamente tenemos dos posibilidades. Una es suplementarla, que ya hablaremos de esto, y otra es en los alimentos que consumimos. Y en los alimentos que consumimos podemos encontrar también dos opciones. Una es la fuente animal de proteína y otra es la fuente vegetal de proteínas. ¿Son lo mismo? Realmente no son lo mismo porque tienen diferentes componentes y diferentes ventajas. Lo que sabemos hoy es que la proteína animal es más digerible, más o menos la absorbemos entre un 90 y un 95%. Si nos vamos a ciertos alimentos de origen animal como la leche y el huevo, son sumamente digeribles por nosotros, se aprovechan casi que en un 100%, y tenemos fuentes vegetales interesantes pero de menor absorción. Aquí hablamos entre un 70 a un 85% de aprovechamiento. ¿Quiere decir esto que las fuentes vegetales son malas? No, simplemente que hay una limitación, y la limitación más importante es la presencia de aminoácidos esenciales. Resulta que en estas fichas de Lego que llamábamos a los aminoácidos, hay 9 de esas fichas de Lego o 9 aminoácidos esenciales que nos toca sí o sí obtenerlos en la nutrición porque mi cuerpo no los puede producir. Eso es
importante porque sin esos aminoácidos no podemos construir esta casa que es nuestro cuerpo. Entonces, en esta primera parte, en definitiva, es más fácil encontrar los aminoácidos necesarios en las fuentes animales de proteína versus las vegetales. Sin embargo, sacando aquí la parte positiva de las fuentes vegetales, tenemos otros elementos fantásticos como micronutrientes que podemos encontrar en los vegetales que no encontramos en las fuentes animales. Por eso es tan importante la diversidad. Y cuando hablamos de digestibilidad, definitivamente ganan las fuentes vegetales porque absorbemos entre un 90 y un 95% de ellas, mientras que las vegetales estamos entre un 70 a un 85%. Ustedes se preguntarán por qué es tan difícil absorber completamente las proteínas vegetales. Hay unos componentes que se llaman antinutrientes que están en algunos vegetales o algunas fuentes vegetales, especialmente en las leguminosas, y vamos a mencionar algunos de ellos. Estos antinutrientes van a hacer que absorbamos menos algunos minerales porque pueden atraparlos y no ponerlos biodisponibles para nosotros. También pueden hacer que se formen ciertas estructuras como las piedras en los riñones por la presencia de oxalatos. Algunos de ellos también pueden generar malestar, digamos, a nivel estomacal porque pueden dañar en cierta parte nuestra mucosa intestinal y otros pueden afectar que tus enzimas proteasas, o sea, las enzimas que cortan las proteínas para aprovecharlo mejor, actúen, es decir, son inhibidores de proteasas. Ese es el cuento que tienen las proteínas vegetales, pero como decíamos, resaltando los aspectos positivos, hay otros nutrientes detrás, hay otras fibras que hacen parte y se necesitan y son fundamentales en nuestra digestión. Hay una cosa muy fácil que podemos hacer para absorber mejor las proteínas vegetales y es simplemente el remojo. Cuando remojamos algunos elementos de la cocina como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, este tipo de leguminosas, al remojarse van a eliminar esos procesos, van a eliminar estas sustancias antialimentarias que nos pueden caer mal y así podemos aprovechar todos los beneficios que tienen estas fuentes. Hoy la USDA resalta las fuentes vegetales de proteína como estas leguminosas como una de las mejores fuentes, no solo por el contenido de proteína, sino también por otros nutrientes que están detrás, fibras y demás que alimentan la microbiota, que en otros videos hemos hablado del impacto tan importante de estas bacterias en el resto de nuestro cuerpo. Las proteínas son fundamentales, como lo hemos venido conversando, y hoy el mundo busca fuentes de proteínas. ¿De dónde sacamos esa proteína que es tan escasa? Porque tener más vacas en un espacio es eliminar más árboles y tener que producir más gases de efecto invernadero a partir de este tipo de industria. Entonces, hay que buscar alternativas de producción de proteínas porque el consumo cada vez va en incremento y ahorita hablaremos de esa parte tan importante, cuánta proteína hay que consumir. Pero, ¿qué otras alternativas hay entonces de proteína? Hoy se está hablando de proteínas vegetales que a través de diferentes procesos pueden volverse más biodisponibles, por ejemplo la alta presión utilizada en la proteína de guisantes. También se habla de fuentes alternativas como los insectos o como los hongos. Estas proteínas pueden ser bastante promisorias porque pueden tener todo el perfil de aminoácidos que necesitamos como seres humanos y puede ser mucho más barato, así alimentar a poblaciones vulnerables. Bueno, ahora sí llegamos a la pregunta clave, la pregunta del millón. ¿Cuánta proteína necesitas para estar bien, para estar saludable, para no perder músculo? Y siempre hablamos del músculo como algo que es para las personas que van al gimnasio, que quieren verse fit y demás, y el músculo, quiero que entiendan esto, es nuestra cuenta de ahorros, es nuestra garantía de calidad a futuro, de calidad de vida. Es decir, si tenemos menos músculo, vamos a tener probablemente menos calidad de vida, por lo tanto el músculo hay que cuidarlo y por lo tanto hay que consumir la cantidad adecuada de proteína. Y aquí está la pregunta del millón, como decíamos. Según la OMS, deberíamos consumir 0.83 gramos de proteína por kilogramo de peso nuestro. Según la USDA, con su última pirámide nutricional, hay que consumir 1.6. ¿A quién creerle? Pues definitivamente la OMS tiene estudios un poco más robustos, pero la tendencia en nutrición sí es definitivamente a incrementar el consumo de proteína. Entonces, si somos una persona que no hace mucho deporte o que es sedentaria,
probablemente con 1 gramo de proteína por kilogramo estaríamos más o menos bien, encontrando un punto intermedio entre estas dos guías de la OMS y de la USDA, pero las necesidades cambian si soy persona mayor con posibilidad de sarcopenia, como decíamos ahorita, esa pérdida de músculo, en donde tenemos que incrementar, es decir, más acercarnos hacia 1.6 gramos por kilogramo de peso, siendo persona mayor. Si estamos en desarrollo, también necesitamos un poco más, es decir, niños pequeños necesitan un poco más de proteína, más o menos 1.6 gramos por kilogramo de peso. Si somos deportistas, ya nos deberíamos acercar hacia los 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ahí es donde de pronto tiene algo de sentido la suplementación, sobre todo si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento. Si hacemos deporte por diversión o por salud, no necesariamente tenemos que suplementar proteína. Aquí respondemos un poco ese mito que hablábamos al inicio y ¿es necesario definitivamente suplementar la proteína? No, yo podría hacerlo con mi alimentación normal si soy lo suficientemente cuidadoso y planifico correctamente. Pero si soy un deportista de alto rendimiento, muy probablemente necesito suplementar. Entonces, si la pregunta es ¿cuánta proteína debo consumir? Y sigo los lineamientos de la USDA, es decir, 1.6 gramos por kilogramo de peso. Si se ponen a pensar en esto, es realmente muy difícil llegar a este nivel de consumo de proteína diariamente. Tendríamos que consumir mucha carne y muchas fuentes, es decir, la variedad aquí es la clave, no es tanto la cantidad. Precisamente si combinamos fuentes vegetales con fuentes animales, vamos a tener, además de la proteína que necesitamos para construir nuestro cuerpo, vamos a tener los micronutrientes, zinc en el caso de las proteínas animales, magnesio, vamos a tener fibras cuando consumimos las proteínas vegetales, otros elementos importantes como el magnesio, otros minerales, algunas vitaminas y antioxidantes que hacen parte de las proteínas vegetales. Entonces la clave no es tanto la cantidad, sino la variedad y la calidad de estos alimentos. Acercarnos a la comida real, un poco dejar de lado los suplementos proteicos si no es absolutamente necesario, porque las tendencias en las redes sociales nos van a guiar a esto, pero es importante entonces tomar decisiones informadas. Y desde Arum, esta es la finalización de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si hay dudas o quieren hacer comentarios, por favor háganlo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.